actualmente del gobernador del estado, César Duarte Jaques, y me gustaría escuchar la opinión del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional no se ha pronunciado en este sentido. ¿Y por qué hablo del Partido Acción Nacional? Pues porque el Partido Acción Nacional está relacionado con una ala radical de la extrema derecha, lo que se le conoce pues como el Yunque, en donde hay algunas cuestiones ahí que pues hay quien lo califica hay grupos religiosos, incluso fanáticos que pertenecen al Partido Acción Nacional y no han dicho pío. Por lo pronto, el que ya dijo pío fue el diputado del PRD, Héctor Barraza, quien dice que no está de acuerdo que analicen la pena de muerte en México contra secuestradores, ya que aún hay muchas deficiencias en la justicia. Y ese es el punto, fíjate. El PRD, por ejemplo, está de acuerdo en el aborto. Está de acuerdo en los matrimonios homosexuales, pero no está de acuerdo con la pena de muerte. Y tú dices, a ver, no estás de acuerdo con la pena en tu manera de tu doctrina de izquierda, me refiero de izquierda abierta, de izquierda progresista, pues sí estás de acuerdo con el aborto, estás de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero no estás de acuerdo con la pena de muerte. Pero da un argumento, y es un argumento, Paco, amigo y amiga radioescucha, que nosotros comentábamos el día de ayer. Dice Héctor Barraza, el diputado del PRD, que no cree en la pena de muerte o el uso de la silla eléctrica sea una alternativa para este país en este momento. ¿Por qué? Pues porque el sistema de justicia que tenemos en el país es muy endeble, donde se cometen muchos errores, ¿no? Y es lo que tú comentabas. Era lo que te comentaba, así que, o sea, pues en cierta parte no, pues es que no sé. A ver, se lo dejo a ustedes. ¿Estamos o no estamos listos? Esa es la pregunta. Más que ponernos a ver situaciones, la pregunta es, ¿estamos o no estamos listos para algo como esto? Para algo como la pena de muerte, desde el punto de vista de justicia, es que ese es el punto, ¿no? Probablemente, no sé si como sociedad estemos listos, dejando de lado, déjame hacer un lado la cuestión de la justicia, de la impartición de la justicia. Yo no sé si estemos listos como sociedad. Déjame entonces mejor cambiar la oración. Me parece que no estamos listos como sistema de justicia, como sistema judicial, no como sistema judicial. Me parece que esa sería la gran falla, porque una vez que se aprueba, de aprobarse y de discutirse la pena de muerte, pues el sistema de justicia, la verdad de las cosas es que haría pues una serie de cuestiones. Ya ves esto que se dio, esta película que se dio Presunto Culpable, en donde el chavo pues nunca fue culpable y lo liberaron. Lo liberaron y dices tú, caray, no es posible, ¿no? Entonces, es una cuestión que a lo mejor, desde el punto de vista del sistema de impartición de justicia, no estemos preparados. Quizá como sociedad sí, no lo sé. Quizá como sociedad sí, quién sabe. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, señor Chávez, ¿cómo está? Soy la señora de la Rocha. A sus órdenes, señora de la Rocha, buenas tardes. Opinión acerca de la pena de muerte. Sí, señora. Mire, por principios de cuentas, el país no está preparado para la pena de muerte. Tenemos una justicia muy endeble. Se castiga al que no es culpable y viceversa. Entonces, en cuanto al Partido Acción Nacional, nosotros defendemos la vida a costa de lo que sea. Así puede ser el más torvo de los asesinos, que nosotros la defendemos, porque a nosotros nos dieron la vida y nomás el Ser Supremo nos la va a quitar. Así seamos el más torvo, porque Él nos perdona, así seamos los más malos del mundo, Él perdona. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar? Eso lo deberían de tomar en cuenta. A mí me ha llegado, le digo, las personas que tienen un problema, ¿verdad?, que les asesinan a una persona o algo así, necesita uno estar muy imbuida en su fe, en sus principios, y uno de los principios de Acción Nacional es la vida. Entonces, por ahí nosotros siempre la defenderemos. En cuanto al PRD, pues la cosa del aborto, hay muchas alternativas para el aborto, pero el PRD no las quiere ver. Los matrimonios gay, pues también, ¿verdad? Es que lo que le digo es cuestión de fe, de instrucción, de preparación, y la gente que no tiene fe,
que nunca se ha acercado a sus principios religiosos, pues nunca podrá defender esas posturas, ¿verdad? Entonces, pues no, yo en lo personal y el Partido Acción Nacional defendemos la vida, porque la vida nada más hay un ser que nos la dio y un ser que nos la va a quitar. Bajo esos principios, entonces el que no los tenga, respetable también, ¿verdad? Claro, no, Respetable. aquí el punto es, señora de la Rocha, que, por ejemplo, yo no he escuchado a ningún diputado del PAN que se pronuncie en torno a esto. Bueno, No he pues escuchado yo creo tampoco que... a Mario Vázquez, que es el líder del PAN, que se pronuncie. Bueno, No he lo que escuchado pasa es que el gobernador apenas la acaba de proponer, ¿verdad? ayer, no, y no la propuso, está diciendo que se analice. Eso Bueno, también es que se importante comentar. analice, pero no vamos a llegar a un consenso, nunca mente, porque le digo, si el PRD izquierdista y que tiene otros conceptos sobre la vida, como dice usted, aprueba el aborto y todo lo demás, pues digo, la está defendiendo. Imagínese nosotros que vamos contra el principio de la vida, ¿verdad? Claro. Que la vida, entonces no podemos nosotros avalar ese principio de esa pues iniciativa, o no sé qué es lo que vaya a proponer el señor Duarte, ¿verdad? Pero a mí se me hace, la verdad, en lo personal, mucho protagonismo, porque Bueno. me extraña que él es muy apegado a la jerarquía, y yo le aseguro que si él platica con el señor Miranda Wegman, arzobispo de Chihuahua, pues lo primero que le va a decir, pues, ¿qué andas haciendo, verdad? Porque él para todo es muy pegado, le repito, a la jerarquía. Entonces yo creo que le va a echar abajo todos sus argumentos. Y como le digo, ya en lo informal, pues la justicia en México es muy dispareja. Es mi Sí, opinión, el señor argumento del Chávez. PRD es ese, señora. Es ¿Vale? importante comentar que el PRD no está en contra por No, estar no en está en- contra. El no. PRD está en contra porque dice que la justicia, Sí, sí. pues no es justicia, la No hay impartición de justicia. justicia en México, ¿no? Definitivamente, aquí la justicia es muy endeble, como le digo. Entonces, pues no podemos, porque como decía ahorita el joven que lo acompaña, pues cuántos inocentes hay en la cárcel ahorita, ¿verdad? Entonces, chivos expiatorios y todo lo demás con los crímenes más fuertes. Tenemos un crimen ahí que acaba de suceder, que el culpable esté en la cárcel y no es, ¿verdad? Un Bueno. crimen muy importante aquí en la ciudad. Entonces digo, pues no es el caso, ¿verdad? Entonces Bueno. nosotros defenderemos la vida hasta el final, hasta lo que sea, cueste lo que cueste. Perfecto, Gracias, señor señora. Chávez. Le agradezco mucho su No, punto de al vista. contrario, gracias por su espacio. Hasta Buenas luego. tardes. Bueno, pues así las cosas en torno a esta cuestión, pero pues el teléfono en cabina es el 414-1009. Esto, evidentemente, la señora de la Rocha que nos habló, ella lo está viendo desde el punto de vista de la fe, Así es. ¿verdad? Y tenemos que respetarlo como tal. Pero, ¿qué hay con la gente que dice, pues, se tiene que hacer? Es decir, que no lo vea desde otro punto, que lo vea desde el punto que verdaderamente se haya sentido agraviado, que verdaderamente haya sufrido... Un secuestro, ¿no? Exactamente. O alguna pérdida. Sí, claro, me parece que eso también es otra cuestión, Otro ¿no? punto de vista. Otro punto de vista, por supuesto. Tenemos otra llamada. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Jaime Monreal para servirle. A sus órdenes, señor Monreal. Mire, la pena de muerte, el Estado sí está facultado de aplicarla desde el punto de vista de la razón y desde el punto de vista de la moral. Cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí y le dio los 10 mandamientos, el quinto mandamiento era no matar, no más que esos preceptos fueron entregados al pueblo. El pueblo no estaba ni está facultado de matar a otra persona. Entonces, cuando una persona del pueblo mataba a otra persona, violando la ley de Dios, los 10 mandamientos, entonces la autoridad lo apresaba y Moisés lo condenaba a morir porque era la ley de Dios, la ley del talión. En la actualidad, la balanza que representa la justicia representa no otra cosa más que la ley del talión. Entonces, desde el punto de vista religioso, sí está el Estado facultado para aplicar la pena de muerte. Quienes no están facultados de matar son los ciudadanos, ni tampoco de hacerse justicia. Pero cuando un ciudadano mata a otro ciudadano, el Estado es su obligación apresarlo y aplicarle la ley del talión. Ya para terminar, recomiendo la obra de Thomas Hobbes,
H-O-B grande, B grande, E-S, Ujú. que se llama El Leviatán. Cito a Thomas Hobbes porque él es el padre de la doctrina del contractualismo, el padre del contrato social, por encima de Juan Jacobo Rousseau. En este libro, el padre del contrato social, Thomas Hobbes, nos deja el libro del Leviatán, en donde se expone que los ciudadanos tenemos que renunciar a parte de nuestros derechos para otorgárselos al gobierno, para que nos dé a cambio seguridad. También recomendar la obra del Espíritu de las Leyes de Montesquieu, quien se inspira en la obra La Política de Aristóteles, pero sobre todo en la obra de La República de Platón. Es todo, muchas gracias. Gracias, señor Monreal. Para servirle. Hasta luego. Bueno, así las cosas. Ahorita lo voy a decir. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 22, por cierto, esta la voy a dar reformada ya por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del 2011. Ahorita le voy a platicar cómo está la situación de la pena de muerte. Es decir, el artículo 22 de la Constitución habla de la pena de muerte y ahorita le voy a decir qué dice este artículo. Voy a ir a un corte, pues. El teléfono en cabina es el 414-1009. Paco, los mensajes. Ya no molestará más, por lo tanto se evitarán futuros problemas con él. No, bueno, simplista la cosa, ¿no? O sea que si se mata a la persona, que ya no va a molestar más. Por acá también me mandan y me dicen que la pena de muerte es una forma de proteger la vida de los ciudadanos. Y me mandan otro por acá que dice que es mucho más barato eliminar al individuo que mantenerlo en la cárcel, que le sale más barato al Estado. Bueno, esos son puntos de vista a favor de la pena de muerte. También acá, efectivamente me mandan un mensaje, me dicen, la corrupción del sistema jurídico puede ser causa de errores que no podrán corregirse, ya que pueden matar gente inocente. No es necesaria la pena de muerte para proteger la vida de los demás, ya que en la cárcel se puede reformar al sujeto. No, hombre, no, eso, la verdad, le digo aquí al señor Gómez que me mandó este mensaje, ¿será, señor Gómez? Con todo respeto, y respeto mucho su punto de vista, pero sí se reformarán dentro de la penitenciaría, le pregunto. Y bueno, por acá me dicen que... Al menos en las de aquí, no en las de México, porque, bueno... Pero ¿en cuál, mi querido Paco? Es verdad. En la de México, pues ¿en cuál? En la de... estas que le llaman de alta seguridad. Alta seguridad. Las de alta seguridad, pues hasta se les escapan. Sí, es de donde se han escapado más, ¿no? Sí, entonces, hombre, bueno, por acá me dicen que es una manera retrógrada de administrar la justicia. No lo sé. Y luego otra vez me vuelven a decir que uno de los mandamientos es no matarás y no debemos de apoyar la pena de muerte, ¿no? Pues, por eso le decía yo que es importante que no, desde mi punto de vista, no mezclar la situación de la fe, no la debemos de mezclar. Hay quien dice, no, pues no se puede hacer, pues tenemos que verla desde el punto de vista como Estado. Acuérdense que el Estado es laico. ¿Por qué? Pues porque hay gente que puede creer en una deidad y otra en otra deidad, y cada quien cree en lo que quiera creer. Hay libertad en ese sentido. La Constitución, además, nos consagra esas libertades, la libertad de creencia, claro, pero dejando eso de lado, pues es una cuestión que pues se tiene que ver, porque sí hay quien opina, como estamos opinando nosotros, en el sentido de que, no debería de pasar, pero imagínate la gente que verdaderamente ha sufrido algún daño de ese tipo, ¿no? Un delito de ese tipo. Tenemos una llamada, así es, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Coronel Gómez, ¿cómo dice? ¿Qué dice Pedro? A sus órdenes, señor Gómez. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues aquí, mira, escuchándole mi punto de vista, ¿verdad? Sí. Escuchando el tema que está ahorita, que la pena de muerte. Sí. Yo creo que la gente dice que los 10 mandamientos, pero realmente cuando les toca a ellos estar en los zapatos de los afectados, ellos también tienen la pena de muerte. O como dijo Jesús en aquellos tiempos, ¿no? El que esté fuera de culpa, que aviente la primera piedra. Ajá. Porque nomás le pasa a uno algo y, ay, ojalá y se mueran esos infelices. ¿O a poco no?
Bueno, pues es interesante punto de vista, por eso pues, usted está dando un punto de vista de la gente que verdaderamente ha sufrido pues este delito que marca Sí, el claro. secuestro agravado, ¿no? Y en base a lo que está sucediendo ahorita en presidencia, también, señor Chávez, le iba a hacer una pregunta, si se la va a plantear el señor Karim, ¿verdad? Porque ahorita están ahí los barzonistas alegando que quieren su Navidad digna y que poder trabajar Y están gritando. y estar cerrando las calles para que los peatones no caminemos, nomás ellos quieren ser. Pues bueno, ¿verdad? Pero yo hasta donde me enteré también se descontaron allá 2 policías. No podemos soportar que ese tipo de gente quiera estar por encima de las personas que nos gobiernan, ¿verdad? Que nos cuidan. Sí, así es. Y si por 2 personas que se alebrestaron, ¿verdad? Hicieron ahí sus desmanes, los demás la están llevando, pues mejor, porque sus líderes no hablan con esas personas y lo sacan de su grupo. Digo yo, no, pues es un comentario de un simple mortal, porque ya ve que ellos se sienten inmortales e intocables. Sí. Vamos a ver ahorita pues a ver qué nos dicen en torno a esto. Aparentemente ya estaba arreglado y nada menos estoy viendo ahorita una declaración que hacen ahí en presidencia municipal en torno a que pues, se va a hacer un análisis de la posibilidad de que se abra o se les brinde espacio ahí en la segunda, pero bueno, hay Pero mucha es que información. esos señores, señor Chávez, permítame que lo interrumpa, esos señores que dicen que necesitan un espacio para trabajar, nada más que chequen dónde tienen ellos sus locales, casi todos, o si no es que la mayoría tienen locales en el Mercado Reforma, o ahí en el Mercado Chihuahua, en el Hoyo, ahí por la Julián Carrillo, ellos tienen ahí sus locales. Pero ¿qué dicen? Es que la gente no los visita. Pues ¿cómo quieres que los visite? Pues todos están afuera, ¿para qué entro? Claro. Ese es el problema de ellos, que no se saben meter en los lineamientos del municipio, nada más quieren ser lo que ellos quieren ser. No permiten el diálogo, nomás se cierran. Y los principales culpables pues vienen siendo los líderes de ellos, ¿verdad? Que en base al dinero que ellos recaban, porque ellos sí lo cobran, se lo van al gobierno, ¿verdad? En un impuesto, pero ellos venden los espacios hasta en 1,500, 2,000, 3,000 pesos por fin de semana. Claro, y el municipio No te digas si es una época decembrina, ¿verdad? Pues sí. Y Bueno, ahora la señora Manuela, la que anda ahí de líder de los del Barzón, sí. esa señora que alega, hombre, si todos los que están ahí que esos que polarizan los carros, todos pertenecen al Barzón, todos le tienen que pagar a ella, si no, no hay trabajo para ellos. Bueno, Digo, yo lo sé de buena fuente, señor Chávez. bueno. Vamos a ver qué queda esto, ¿eh? Le agradezco mucho. Ándale, claro que sí. Hasta luego, Ándale, gracias. hasta luego. Bueno, pues así las cosas. Voy a ir a un corte y por acá también esto de la pena, supuestamente, porque ha rectificado su postura en Los Cerezos, dice, y vuelve a cometer otro crimen, o sea, otro crimen de este tipo de los que marca el gobernador. Este es un riesgo que tiene que correr la sociedad, me preguntan. También es buen punto de vista. Es que te digo, es que ahora sí que es un tema bastante polémico y bastante de dónde estar sacando. Y Es un estar tema bastante analizando. polémico y muy complejo. Así es. ¿Verdad? Muchísimo, muy complejo. Lo que sí le puedo decir yo es que si ya entramos con las cuestiones de la fe, pues ya se complica la cosa. Porque pues ya claramente las cuestiones de la fe dicen otras cosas. Claro. Entonces, aquí nosotros somos un estado laico y en ese sentido, de esa manera nos tenemos que regir. No en lo que creemos, desde el punto de vista de fe, desde el punto de vista teológico, eso es otra cuestión. Bueno, voy a un corte, el teléfono en cabina es el 414-10. A sus órdenes, señor Aguilera. Pues el tema de la pena de muerte es muy polémico. Está muy sensible para tratar ese asunto cuando tenemos unas autoridades por rateras. En pocas palabras, primero deberían de meter a todos los rateros a la cárcel. Déjeme cambiar el adjetivo. Unas autoridades posiblemente que particularmente las que administran la justicia, pues con cierta duda por parte del pueblo, ¿no? Es que no hay duda, es que, por ejemplo, bueno. es que, por ejemplo, mire, los 300 pesos que nos cobraron por el uso de suelo,
es un robo escarado. No, bueno, aquí vamos Fíjese. si gusta, hablamos exclusivamente del punto de la pena de muerte, hablamos de la administración de la justicia, si le parece, y después hablamos de otro tema. Me parece bien lo que usted está diciendo, pero si gusta nos enfocamos en esto, ¿le parece? Ok, bueno, pues con respecto a la pena de muerte, pues sí, a mí no me gustaría que el gobierno que tenemos hiciera esa obra, porque se lleva muchos inocentes entre los pies. Si lo hacen los americanos, con más estos, más con el sistema que tenemos ahorita en nuestro México, Claro. de injusticia, vivimos en una total injusticia, al amparo, a la mano del que hace su obra. Las leyes ahorita como están todas torcidas. Qué lástima que los chihuahuenses estamos votando por esa, o que vayan a hacer algo Lo así, que por la estoy pena de diciendo es que muerte. se analice, ¿verdad? Sí, que se analice. Sí, ojalá y no, ojalá que ni llegara a analizarse, porque pues si teniendo esta injusticia que hay, y lo metiéndole más leña al fuego, Bueno, estaría peor. pues sí, Esta es buen una punto. opinión mía. No, le agradezco mucho su llamada, ¿eh? Dele, buen día. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues interesante punto de vista en torno a esto de la pena de muerte. Por acá también me mandaron un mensaje, nos hablaron, dice, voy de acuerdo en que vayamos, dice Liliana Aguirre, voy de acuerdo en que vayamos con la pena de muerte. A mí lo que en realidad me preocupa es la corrupción que existe en México. Dice que vayan a poner gente inocente en la pena de muerte y la gente que los mueve están en la Es que calle. claro, Es lo que estamos hablando, que ¿no? me refería ahorita, que pues no estamos tan seguros de tener a los delincuentes en la cárcel, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones. Sí, o sea, que corras tú el riesgo de ser injusto. Imagínate nomás Exactamente. que por algún error en la torre o sea, y como bien dijo nuestro amigo que nos habló ahorita, si en Estados Unidos cometen ese tipo de errores, imagínate aquí. Pero bueno, también tienes que ver, es una cuestión ahí importante e interesante. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Janet. Janet, dame un gran favor, eres tan amable de bajarle a tu radio. Ya. Ahora sí, dime, Janet. Bueno, pues yo voy a dar una opinión acerca de lo de la pena de muerte. Sí, Janet. Pues en primera tengo entendido que México tiene acuerdos internacionales Sí. que no puede romper y no puede haber pena de muerte aquí en México. Ujú. Pues en segunda mi opinión es que pues no los maten, que mejor saquen provecho de ellos, que si no sé un delincuente mató a un papá de una familia que pues trabaje toda su vida, o sea que lo tengan, pues sí, que sea un beneficio en vez de un perjuicio. Claro que las... O sea, se puede arreglar de muchas maneras, porque Claro. pues por la manera legal no se puede aplicar pena de muerte en México, ya está muy claro. Por esa forma pues no. Bueno, muy bien. ¿no? Y pues yo lo veo, no sé si es la manera cruel de verlo, pero yo los veo así como que a los delincuentes tratarlos como esclavos, porque la economía, ayudó mucho la economía a los países en guerra, que te trataban a las personas como esclavas. Y pues malamente lo estoy viendo desde ese punto de vista, pero pues también ellos no son las mejores personas para la sociedad, y si pueden trabajar y mantener y ayudar a la sociedad, pues que de alguna manera lo hagan. Cuando le pegan a uno en el bolsillo, pues es donde más les duele. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu llamada, Janet. Vale, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está otro punto de vista. Es un punto de vista. válido, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, Donde nos está diciendo, oye, pues espérame, pues hay que ponerlos a chambear, volverlos productivos, crear ahí las condiciones necesarias para encerrarlos y volverlos productivos, en donde, claro, en teoría, pues sean de que no- provecho, ¿no? sí, no, y además que no pasen cosas como las que pasan en las penitenciarías. Yo digo que va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, mire, el artículo 22. Ahora, antes de leer el artículo 22, es importante comentar que todo esto, es decir, el fondo es de que va a haber, es posible, se está analizando pues una reforma al Código Penal Federal en donde todos los estados, ya se unifique pues, que ya en todos los estados sea el mismo código. Eso es importante, por eso el comentario, por eso el pronunciamiento del gobernador del estado, primero. Entonces, si se hace, yo no sé si se eleva a rango de reforma constitucional, y si se eleva a ese rango, pues evidentemente entonces tendrían que, probablemente, no lo sé, no soy abogado, tendrían que modificar la Constitución, particularmente el artículo 22. ¿Por qué? Porque el artículo 22 efectivamente
sí marca en sus primeras líneas, dice, artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estoy leyendo la Constitución en donde ya fue reformada el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del 2011. Y aclaro, porque si usted tiene una anterior a este decreto, es probablemente que no diga lo mismo. Entonces, el artículo 22 dice, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione el bien jurídico afectado. Bueno, algo bien importante que declaró el día de hoy el gobernador, incluso pues, pasamos el audio, es que las legislaciones siempre son perfectibles aunque haya acuerdos internacionales, ¿eh? Tiene razón el gobernador, tiene muchísima razón. Es decir, si todos los legisladores se ponen de acuerdo para reformar la Constitución y decir, señores, este delito, el secuestro agravado, se tiene que castigar con pena de muerte, independientemente de lo que creamos, vamos a dejar la fe de lado, pero en los hechos, si todos se ponen de acuerdo, pues pasa, ¿eh? Pasa independientemente de los tratados, ¿eh? Puede llegar a Eso pasar. es, claro, eso es, aquí los tratados, por eso el gobernador está siendo muy claro diciendo que las legislaciones siempre son perfectibles, aunque haya acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, ese, me parece a mí es muy buen punto, Paco, porque, bueno, pues es una situación que se da, e insisto, mira, aquí me mandan un mensaje en donde me dicen que estoy a favor de la pena de muerte, dice aquí un mensaje que me mandan, solamente la gente que no ha vivido el secuestro está en contra, pero los que la han vivido, por supuesto que están a favor. Y eso que estamos diciendo, ¿no? Dependiendo desde qué punto de vista lo veas, Y ¿verdad? bueno, también esto, bueno, estamos hablando en una, dijo el Chavo del Ocho, en un supositorio, ¿no? Una suposición que esto se diera, ¿no? Que la pena de muerte entrara en México. Bueno, sería un cambio muy grande. ¿Constitucional? Constitucional, Constitucional. exactamente. Así es, En términos constitucional sería muy grande para México. así es. Oye, voy a ir a un corte, le recuerdo el teléfono.